En un Estado de Derecho hay que probar la culpabilidad, no es que hay que probar la inocencia. Ahora uno tiene que probar la inocencia. No es que yo tenga una orden de arresto por la justicia ecuatoriana, tengo una orden de arresto por la injusticia ecuatoriana. Ecuador no es un Estado de Derecho. Mire, hay cosas muy concretas, no me crea a mí, pregunte. ¿Cuál es el marco legal con que se nombró al Contralor, que es el instrumento de persecución del actual gobierno ecuatoriano? ¿Con qué marco legal constitucional se nombró al fiscal, que es el que me persigue? Es totalmente ilegal, es nombrado a dedo, sin concurso, con la consigna de meterme preso. ¿Con qué marco constitucional legal se nombró el nuevo Consejo de Judicatura? Se sacó a los anteriores consejeros, el Consejo de Judicatura es el que administra todo el sistema de justicia, fiscales, jueces, defensores públicos, se los sacó de la forma arbitraria, de forma muy arbitraria los consejeros, en lugar de ser reemplazados por los alternos, como dice la ley, nombraron a dedos enemigos políticos. Sobre el caso en sí mismo es una gran ridiculez que no tiene ninguna perspectiva de éxito a nivel internacional, pero en el estado de cosas que se vive en Ecuador, cualquier ridiculez es válida para perseguirnos. Sí, puede ser secuestrado este señor que estaba huido de la justicia ecuatoriana, ilegal en Colombia, que se dedicaba a acciones ilegales en Colombia, piratería informática, venta de equipos de espionaje informático, equipos de espionaje ilegales, y obviamente tiene sus derechos. Pero es claro que se trata de un abuso policial, trataron de capturarlo unos policías y vieron que con falso testimonio podían involucrar al propio presidente de la República. ¿Usted se imagina lo que es eso? Que en España, en cualquier país latinoamericano, la próxima vez que haya un abuso policial, el culpable es el presidente de la República. Es una gran ridiculez que a nivel internacional no va a tener ninguna probabilidad de éxito, pero a nivel nacional pues tratan de humillarnos, impedirnos que regresemos a nuestra patria, la alerta roja de Interpol, ¿no?, para hacernos quedar como delincuentes. Sin embargo, yo también tengo fe que Interpol rechace esto por lo evidentemente político del caso. Él se hace llamar ex asambleísta, era asambleísta alterno. Al inicio fue parte de nuestro movimiento político, un militante más, pero enseguida vimos su accionar, quería hacerse cargo de la comisión financiera para hacer negocios, entonces dijimos, lo marginamos. Se retiró y se fue a la oposición, pero una oposición tremendamente vulgar, insultadora, etcétera. Ese es su problema, ¿no? Pero otro problema que tiene el presidente es que cada opositor cree que uno solo vive pensando en esa persona. Entonces, él ha tenido muchos juicios penales, pero digamos por alimentos, por agresiones, etcétera, ¿no?, por estafa. Y esta vez nos acusó de tener todo un centro de espionaje, no lo pudo probar, fue condenado a 2 años y huyó a Colombia. Él mismo se encargaba de decir lo que estaba haciendo en Colombia por Twitter, etcétera. Ahora dice que se lo ha seguido. No han podido probar, dicen que es la operación Wilson. No existe, no han podido probar. La prensa ha mentido mucho. Dijo, por ejemplo, que los cheques con que se pagó a los policías que se encargaron de la operación salieron de la presidencia. Es falso. Primero, ¿qué operación de inteligencia se hace con cheques? Segundo, los cheques que han mostrado son de la Dirección General de Inteligencia. Pero ahí viene la segunda manipulación. Mezclan Dirección General de Inteligencia de la Policía con Secretaría Nacional de Inteligencia, que es un ministerio. No, los policías eran y los cheques de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional. Otra manipulación. Una cosa es deportación, algo perfectamente legal. Yo mando un asesor presidencial, como lo mandé en otros casos, ¿no? Ni siquiera me acuerdo. Esto es el testimonio del propio, la versión que brindó el propio asesor presidencial, hablar con la policía colombiana para la deportación de este tipo, ¿no?, que estaba fugado de la justicia ecuatoriana. Y mezcla el fiscal eso diciendo que lo he mandado para preparar el secuestro, cuando fue a hablar con la propia policía colombiana. Entonces hay una serie de manipulaciones en este caso, pero en todo caso la relación de Balda, usted sabe, si hay 1000 opositores, 10.000 opositores, Balda está en el 10.001, pero han utilizado este caso, que probablemente es un abuso policial, una detención arbitraria, lo que hicieron detener en Colombia, porque tenía orden de arresto en Ecuador, los policías ecuatorianos, se excedieron, ¿no?, y dieron la oportunidad con falso testimonio para vincular al mismísimo presidente de la República. Separemos dos cosas. A nivel de mi seguridad personal, de una extradición, no hay ningún riesgo, ¿no? Un país como Bélgica, donde resido, un Estado de Derecho, con justicia independiente, tan garantista, jamás va a permitir una barbaridad así. Así que ahí estamos totalmente seguros. Le pido a mis amigos, familiares, militares en Ecuador, que no se preocupen por mí, que se preocupen por la patria, porque es horroroso lo que está pasando. En cuanto al proceso en sí mismo, en Ecuador, ¿cuál es la estrategia? Mire, la estrategia hacia mí es o matarme, me suspendieron por ejemplo, la seguridad presidencial, o meterme preso en Ecuador, o impedir que regrese a mi patria. Entonces, ¿cuál es la estrategia?
¿no? Me pusieron una medida cautelar que no es necesario pedir medidas cautelares. Si uno está colaborando con la justicia, como yo lo estaba haciendo, di mi testimonio, siempre estuve a la orden, me pusieron una medida cautelar imposible de cumplir. Saben que resido en Bélgica. El fiscal pide que me presente en el consulado de Bélgica cada 15 días y la jueza de garantías penales, que tiene que proteger los derechos del ciudadano, no puede ir más allá de lo que pide el fiscal, pero impone que me presente cada 15 días en Ecuador, sabiendo que es imposible. Imagínense atravesar medio mundo cada 15 días para presentarse 5 minutos ante la Corte Nacional en Ecuador. Pedimos la revisión de la medida con mucha mala fe. Yo tenía que presentarme el 2 de julio. Pusieron la audiencia el 3 de julio. ¿Para qué? Para actuar frente a hechos ya cumplidos. El 2 de julio, al no tener respuesta a la audiencia, porque todavía no se daba la audiencia de revisión, me presenté ante el consulado con un agente civil belga certificando que estuve ahí, pero de nada valió. En la audiencia del martes, que era para revisar mi medida, acepta el pedido del fiscal de forma ilegal para ponerme prisión preventiva. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Con prisión preventiva, ya mismo viene la audiencia de preparación al juicio. No hay ninguna prueba, ningún indicio contra mí. Hay un tipo que le ofrecieron premiarlo si inculpaba a Correa y dice que yo le he llamado, el presidente de la República llamando a un policía, ¿se imagina? ¿Dónde está el teléfono? Lo boté. ¿De qué número llamó? Era privado. También hay declaraciones públicas del anterior jefe de inteligencia diciéndole, mira, te ayudamos en todo, te dejamos libre en todo, te damos trabajo, plata, si incriminas al presidente. Y él muy noblemente se ha negado, lo ha declarado públicamente. Entonces no tienen nada contra nosotros, pero nos van a llamar a juicio. ¿Y cuál es el problema? Si no hay la presencia del acusado, el juicio se detiene. Entonces esa es la estrategia. Con la orden de detención absolutamente ilegal, que sería imposible en cualquier país, además tenía inmunidad como expresidente, la jueza pidió que me levanten la inmunidad a la Asamblea, pero para eso se necesitan 2/3 partes de la votación, 92 votos, no los tenían, y por simple resolución de 83 votos desacatan la orden judicial y dice, nosotros, esto es improcedente, no tenemos que levantar la inmunidad porque Correa no es presidente. La jueza, en vez de insistir, acata, ¿no? Se allana el desacato de la Asamblea y me vinculan al caso. Todas esas irregularidades podemos seguir conversando al respecto. Entonces nos van a llamar a juicio. Como yo tengo orden de prisión, no me puedo presentar y van entonces a detener el juicio 8 o 10 años hasta que el delito prescriba y así me matan civilmente, políticamente durante todos esos años. Esa es la estrategia. Pero el mundo mira hacia otro lado. Si esto hubiera pasado en mi gobierno con un opositor político, ya estaría en el Tribunal Internacional de La Haya. Si lo de Lula hubiera pasado con un opositor venezolano, Venezuela ya estaría invadida. Hay una terrible doble moral en todo esto. Ya hay que parar este lawfare, ya hay que parar la judicialización de la política. Que nos derroten en las urnas, no con sus artimañas. O sea, a mí me han acusado de preventas petroleras mal hechas. ¿Qué tiene que ver el presidente con eso? De contratos petroleros mal negociados. ¿Qué tiene que ver el presidente con eso? Me han acusado de crimen organizado, de tráfico de influencia, todo en los últimos meses. Básicamente es enero, porque vieron la estrategia de judicialización de la política. Me han acusado de sobreendeudamiento, que además de no ser cierto, ¿qué tiene que ver a nivel penal? Y ahora de represor, de haber ordenado el secuestro de un opositor político que en realidad era un prófugo de la justicia y era tan solo asambleísta alterno, pero así se distorsionan las cosas. Dicho sea de paso, el caso fue juzgado en Colombia y es secuestro simple, sin violencia, no extorsivo. Acá en Ecuador lo quieren hacer pasar como secuestro con violencia, extorsivo, para fines lucrativos. ¿Para qué? Para hacerlo pasar como crimen de Estado y que no prescriba, porque si no ya está prescrito. Entonces hay una serie de manipulaciones. Yo les pido a la prensa que exija estas 3 cosas, para ver si, y diga después a su audiencia si dijimos la verdad o mentimos. El nombramiento, de acuerdo a la Constitución y la ley, del Contralor de la República, ese es el juez de cuenta, que lo están utilizando como instrumento de persecución. Mi equipo de gobierno tiene más de 200 auditorías con responsabilidades penales de este señor. Así condicionan, así presionan, etc. El nombramiento del fiscal encargado, ni siquiera existe ese cargo. ¿Ya? Y el nombramiento del Consejo de la Judicatura. ¿Dónde está la ley con que hicieron eso? No existe. Ecuador está fuera del Estado de Derecho. Ok, pero por favor verifiquen ustedes. ¿Ok?